El gobierno de la mañana, miércoles 13 de enero, año 2021. Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, Willy. El saludo, el abrazo nueva vez para don Álvaro Arbelo. El saludo para todo el equipo. Miren, ayer el señor director de compras y contrataciones de la República Dominicana, el señor Carlos Pimentel, hizo una declaración que yo considero que es importante y es necesario destacarla. Compras y Contrataciones ha estado en una labor continua de supervisión, de auscultamiento, para que toda actividad comercial en las instituciones del gobierno, todas las compras que se realicen, los contratos que las instituciones gubernamentales, firmen con empresas, por ejemplo, estén ajustados a lo que manda la ley. El Ministerio de Educación ha estado en los últimos días bajo asedio de una serie de denuncias en el sentido de que supuestamente en esa institución que maneja la mayor cantidad de recursos del presupuesto nacional, debido a que al Ministerio de Educación tiene que asignarse el 4% del Producto Interno Bruto, y ya es una suma que sobrepasa los 200,000 millones de pesos al año el presupuesto que se asigna a educación. Por consiguiente, es un ministerio que está bajo el ojo de mucha gente por la gran cantidad de recursos que maneja. Perdón, Rosendo, breve dato. Esa cantidad de dinero no es para un gobierno en particular y para un presidente en particular. Incluso eso viene del gobierno pasado. Se trata de algo que es obligatorio, porque ese 4%, como tú sabes, es constitucional. Así mismo es, don Álvaro. El pasado gobierno, el presente gobierno y el gobierno que venga tendrá que aplicar por ley el 4% al sector educación en la República Dominicana. Entonces, consecuencia de la pandemia, el coronavirus que nos afecta y de las modalidades que se han tenido que asumir para impartir educación en el país, modalidades a distancia, el gobierno tuvo que recurrir a la compra con urgencia de una serie de equipos, porque usted no le puede decir a un muchacho: yo te voy a dar clase por internet, tú te vas a quedar en tu casa y yo te voy a dar clase por internet. Si ese muchacho no dispone de los mecanismos tecnológicos para recibir esa clase, entonces usted lógicamente está dejando a ese muchacho fuera del bienestar de recibir la educación. Y esa era la situación, o es la situación, de una gran mayoría del estudiantado dominicano, porque aquí los muchachos de familias acomodadas, clase media, baja, alta, van a los colegios privados. Allí no hay problema. El problema está en el sector público, donde va la gran mayoría del estudiantado, sobre todo de las familias más desprotegidas, de esa familia que el papá y la mamá tienen que salir temprano a buscarse el moro del día, y los muchachos permanecen en la casa, pero en medio de una gran cantidad de dificultades. Y entre esas dificultades... No está de más, Rosendo, también, excúsame la nueva interrupción, recalcar que ya tengo la información, en muchos colegios privados ya ha llegado la otra expresión de la difusión de la escolaridad, pero que además más emisoras de radio, más emisoras de televisión se han estado integrando a la parte virtual, y eso es fundamental en un sistema, en un programa organizado por el Ministerio de Educación y concebido específicamente por un hombre que es un especialista en materia educativa, como el caso del profesor Furcal, ¿verdad?, que ha ido creciendo y ha sido un éxito elogiado, entre otros organismos, por la UNESCO,
¿verdad? Y han enviado 3 países de América Latina representantes para copiar este proyecto. Pero vuelvo al punto original, en el sentido de que ya son muchos los colegios que tienen la otra exposición educativa. Entonces, el Ministerio de Educación, en aras de hacerse de las computadoras, de la laptop, por ejemplo, necesarias para llevarlas a los hogares, a los estudiantes y muchas también a los profesores, a los cuales se les ha tenido que suplir de equipo. Aquí hay muchos profesores que no tenían una computadora, una laptop en su casa. Ya la tienen. Y eso también ha tenido que asumirlo educación. Entonces, se realizó un proceso de adjudicación de urgencia para obtener unos 752,000 de esos aparatos, y eso ha generado denuncias en el sentido de que probablemente, según algunos medios, este fue un proceso irregular. Incluso, Rosendo, un medio, ¿verdad?, que fue el primero, y hasta ahora nada más hay 2 medios, que habló de ese tema, y lo hizo porque quería, en la licitación que se hizo, porque el Ministerio de Educación hizo una amplia y honesta licitación, pero el dueño de eso, los dueños, querían no solo participar en la licitación, sino que le asignaran, como en los viejos tiempos, una parte de esa compra, sin tener recursos para eso, y además sin tener una empresa colateral que les proporcionara eso. Entonces, ayer Carlos Pimentel fue abordado por la prensa, según el escenario que pude observar, creo que fue en el Palacio Nacional. Le preguntaron sobre esas denuncias y allí él dijo que esas denuncias eran infundadas, que no tenían validez. Y yo creo que esa es una declaración importante en un momento crítico como el que estamos viviendo, en el sentido de las modalidades que se ha tenido que implementar en el país para llevar a cabo este año escolar tan difícil, un año escolar que se realiza en medio de una situación inédita en la República Dominicana. No estábamos preparados para eso, hay que decirlo, y hemos hecho un gran esfuerzo con la colaboración de los estudiantes, de las familias, y sobre todo un gran esfuerzo desde el gobierno para que no se quedaran sin clase los muchachos dominicanos. Entonces, estos ataques a estas medidas que se han tomado han sido, la verdad, que un tanto improcedentes. Y dice Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, que esas denuncias no tienen fundamento y en consecuencia esa entidad, ese departamento del gobierno, no le va a dar absolutamente ningún seguimiento. Él dice que las denuncias sobre las que se presenten pruebas que tengan calidad, compras y contrataciones las asume inmediatamente, pero las que sean infundadas, como dice él, es el caso de esta, simplemente no son atendidas por el departamento. Así que yo creo que eso aclara esa situación y tranquiliza un poco, porque la verdad que genera un ruido innecesario estas denuncias que solamente respondían al interés de algunos sectores. Es un ruido pequeño, Rosendo, es apenas un pito, es apenas un pitico movido por intereses que querían, como en otros tiempos, y no el gobierno pasado, sino todos los gobiernos, querían su participación. Yo creo no, el programa que está aplicando Roberto Fulcar en el Ministerio de Educación es formidable, merece el apoyo de toda persona consciente, y el que se oponga es por 2 razones. Una, porque no le dieron la ración del BOA, y otra, porque no tienen concepto y conocimiento de lo que es un programa así en medio de una pandemia. Bueno, dejo ese tema ahí. Voy a pasar a un tema que tiene que ver con la explosiva, y ese término lo quiero resaltar en letras mayúsculas y entre comillas,
explosiva situación que está viviendo Estados Unidos. Anoche la Cámara de Representantes aprobó una resolución instando al vicepresidente Mike Pence a que invoque la enmienda 25 de la Constitución, que permitiría destituir al presidente de los Estados Unidos si lo aprueba el vicepresidente y si lo aprueban por lo menos 8 ministros del gabinete. Se aprobó esa resolución, pero horas antes de que se aprobara, el vicepresidente Pence envió una correspondencia al Congreso, dejando saber que él no se proponía hacer esa invocación. Y si él no lo hace, entonces eso no es factible. Claro, Rosendo, recordar, sí, mi querido y admirado amigo, que él no lo va a hacer porque está golpeado, está resentido por todo esto que ha pasado, le ha afectado a él, porque él, si se reelegía, Dios no lo permitió, le ganó ese pleito al diablo. Si se reelegía Donaldo Trump, se iba a reelegir Pence como vicepresidente, 4 años más en la ñoña, de manera que va a apoyar eso. No, hombre, ¿qué va? Decía Pence en su comunicación que él no iba a solicitar, no iba a invocar la enmienda 25, don Álvaro, porque Estados Unidos está viviendo un momento demasiado delicado y él entiende que no es bueno azuzar más lo que está pasando, que podría generar mucha violencia. Pero eso es lo menos importante que pasó ayer en los Estados Unidos. Aquí yo tengo un comunicado histórico, y cuando hablo de histórico es porque es verdaderamente histórico. Y esto va a quedar en los anales de ese país y del mundo. Un comunicado que es algo inédito en Estados Unidos. No había pasado antes y yo no creo que vuelva a pasar en mucho tiempo. Solamente la situación, repito, explosiva que vive ese país podía dar lugar a un comunicado como el que emitió ayer el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con relación a la situación de la invasión al Capitolio de los Estados Unidos y con relación a la adhesión que deben manifestar las Fuerzas Armadas al presidente electo y próximo presidente de ese país. Yo voy a leer el comunicado porque no lo quiero de alguna manera interpretar yo. El Ejército de los Estados Unidos informó este martes que obedecerá las órdenes legales de los líderes civiles, apoyará a las autoridades civiles a proteger vidas y propiedades, garantizará la seguridad pública de acuerdo con la ley, y esto lo hace en un memorando conjunto hecho público por los líderes de las Fuerzas Armadas. En el documento, los líderes militares afirman que permanecerán plenamente comprometidos con proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos, Estado contra todos los enemigos extranjeros y locales. El memorando está firmado por Mark Milley, general, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general John Hayden, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, el general James McConville, jefe de personal, el general David Berger, comandante del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, el general Michael Gilde, jefe de operaciones navales, dígase los marines, Marina de los Estados Unidos, el general Charles Brown, jefe de personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el general John Raymond, jefe de operaciones de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, y el general Daniel Hawkinson, jefe de la Oficina de la Guardia Nacional. Ellos dicen: el pueblo estadounidense ha confiado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para protegerlos a ellos y a nuestra Constitución durante casi 250 años, como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia. El violento motín en Washington el 2 de enero del 2021 fue un asalto directo al Congreso de los Estados Unidos, al Capitolio y a nuestro proceso constitucional. Lamentamos la muerte de 2 policías del Capitolio y otras personas relacionadas con esos eventos sin representación.
fuimos testigos de acciones dentro del edificio del Capitolio que fueron inconsistentes con el Estado de Derecho. El derecho a la libertad de expresión y reunión no otorga a nadie el derecho a recurrir a la violencia, la sedición y la insurrección. Como miembros del servicio, debemos encarnar los valores e ideales de la nación. Apoyamos y defendemos la Constitución. Cualquier acto que altere el proceso constitucional no solo va en contra de nuestras tradiciones, valores y juramentos, es contra la ley. El 20 de enero, de acuerdo con la Constitución, confirmada por los estados y los tribunales y certificada por el Congreso, el presidente electo Biden asumirá el cargo y se convertirá en el número 46 comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. A nuestros hombres y mujeres desplegados y en casa, salvaguardando nuestro país, estad preparados, mantengan la vista en el horizonte y permanezcan enfocados en la misión. Honramos su continuo servicio en defensa de todos los estadounidenses. ¿Por qué ese comunicado? Porque los líderes militares saben que a lo interno de las Fuerzas Armadas hay muchos efectivos que de alguna manera, y cuando hablo de muchos, son muchos, que de alguna manera son parte o defienden el tema del famoso nacionalismo y el supremacismo que se ha puesto de manifiesto en los Estados Unidos y que fue lo que conllevó a esta insurrección en el Capitolio la pasada semana. Estados Unidos está viviendo... Interrumpa, un pequeño dato histórico, si se quiere. Fue creada, se llama Junta de Jefes de Estado Mayor, ¿verdad? El mismo Colin Powell, famoso general de las luchas en el Medio Oriente, presidió esa institución que la creó el presidente Harry Truman. Antes había un jefe de Estado Mayor conjunto, ¿verdad? El último fue el famoso general George Marshall, ¿verdad? El general de 5 estrellas, como es natural. Y después se aplicó la recuperación de Europa a través de un plan que se llamó el Plan Marshall. Él contribuyó mucho, eso, por muchas de las personas que trabajaron en eso, pero bueno, el presidente Harry Truman, que sustituyó al presidente Franklin Delano Roosevelt, que murió el 12 de abril de 1945, y él como presidente creó, para que fuera más unificada, la Junta de Jefes, así se llama, la Junta de Jefes de Estado Mayor, y el líder es presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Así mismo es, don Álvaro, como decíamos, el momento es sumamente delicado. Los líderes militares saben que a lo interno de las Fuerzas Armadas hay elementos partidarios del trumpismo y del ultranacionalismo de derecha. No, aislado, insignificante y cosas aisladas, no mucho, no que baja. Gente que ha expresado quizá algún pensamiento así. Las Fuerzas Armadas en Estados Unidos son muy disciplinadas. El que se pone a hablar mierda ahí o a hacer mierda ahí se jodió, ¿verdad? No hay mucho. Hay 2 o 3, sí, pero 2 o 3 que se meten en cintura a partir del 20 de enero. Pero ¿qué ha pasado, don Álvaro? Mire, entre las personas que han sido identificadas de los que participaron en los eventos en el Capitolio, hay identificados ex marines y ex miembros de las Fuerzas Armadas, e incluso policías activos de los que vigilaban el Capitolio fueron parte de esta insurrección, y eso es lo que ha preocupado a los jefes militares. Pero ¿qué puede preocupar a los jefes de Estado Mayor, a todos esos generales de 4 estrellas, que es lo máximo, no se puede, ya no hay 5 estrellas? ¿Qué puede preocupar de que uno que fue marino, uno que fue del ejército, gente a lo mejor botada de ahí, un policía del ayuntamiento? Eso es despreciar a jefes militares de que apoyan a esos insignificantes, por Dios. Si no estuviesen preocupados, don Álvaro, sumamente preocupados, los jefes militares no habían producido o no habrían producido, mejor dicho. Es que no están preocupados. Sí. No es preocupación, es indignación.
y han querido fijar su posición ante esta agresión a piedras, tiros, puñales y mierda hecha, regada por todas partes, del símbolo de la democracia de Estados Unidos, que es el Capitolio, y se han indignado y han reaccionado de esa manera. Eso no tiene importancia, la importancia la tiene el 20 de enero. Vamos a dividir honores, don Álvaro. Pues, Rosendo, yo Usted creo que con indignación y yo con preocupación, pero la verdad es que el comunicado es el fruto de una situación muy peligrosa que está viviendo. Sin querer este país. interrumpirte, más que aportar también, junto con don Álvaro, como siempre, aquí hay un espaldarazo de el ala y cuerpo militar estadounidense a la democracia. Más que todo, aquí hay un espaldarazo sin precedentes, porque sin precedentes había sido la ocupación histórica a la que han sido llamados con este asalto dado por la sedición de un presidente que creó a través de las plataformas y las redes sociales, creó el ambiente para eso. Y luego a esa convocatoria que le hace la historia a las Fuerzas Armadas estadounidenses, han colocado todo su respaldo a favor de la democracia y del pueblo de los Estados Unidos. ¡Llévatelo!